Vamos a dialogar con el abogado Jacobo Quintero Tuma. Él es representante de un grupo de moradores del sector Urdesa en Guayaquil que están reclamando o denuncian irregularidades en un proyecto del Parque de Plaza Jerusalén. Vamos a darle lectura a un comunicado de prensa que nos hicieron llegar. Desde el pasado 9 de marzo del presente año, moradores del sector Urdesa han venido reclamando y exigiendo al municipio de Guayaquil por las ilegalidades en la construcción del Parque Plaza Jerusalén. El proyecto llamó la atención de visitantes y la protesta en redes sociales porque el municipio no consultó a la comunidad de la ciudadela el uso del espacio público. Por ese motivo, los habitantes de ese sector no descansarán hasta que sea transparente e investiguen lo acontecido en ese proyecto municipal. Han acudido en ayuda con el abogado Jacobo Quintero Touma, representante del grupo Vecinos de Urdesa, para que exista la corrección y sanción a las ilegalidades cometidas por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en el proyecto Parque Plaza Jerusalén y su monumento construido, destruyendo el emblemático Parque Uruguay y su ecosistema, violando la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, entre otros códigos. Enviando la petición a la alcaldesa de Guayaquil desde el 29 de octubre del 2019, y bueno, que no han recibido hasta la fecha, no han recibido ningún tipo de respuesta. Damos la bienvenida de inmediato al abogado Jacobo Quintero para que nos amplíe un poquito y nos explique en qué consiste la ilegalidad, ¿no? Sí, sobre todo, y entrando directo a la pregunta, ¿por qué es ilegal si la potestad de los municipios es generar construcción, generar obras y de pronto regenerar también? En este caso, creo yo que va por la parte de regeneración, el cambio de nombre o la puesta de un nuevo monumento. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel y Julio. Gracias por la invitación y gracias por el espacio en el programa de ustedes. Le contesto directa y concretamente. El hecho de que un gobierno como el muy ilustre municipal de Guayaquil, un gobierno autónomo descentralizado, realice obras, como usted dice que es su función, no implica que lo puede hacer violando la ley y violando las ordenanzas municipales. Efectivamente, es misión de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil realizar obras para mejorar la vida de los ciudadanos del Cantón Guayaquil, pero toda autoridad pública o todo ente gubernamental, sea seccional o nacional, debe hacerlo cumpliendo la ley. Y este problema es que el proyecto es ilegal porque el proyecto jamás tuvo aprobación de nadie. El proyecto, para poder ser realizado, debía primero ser socializado con los vecinos, según manda el artículo 5 del COTAD, y el proyecto debía ser aprobado por el Consejo Municipal en pleno. Y aquí hay un proyecto que se realiza sin permiso, sin estudio de impacto ambiental, sin informe jurídico, sin contrato con la contratista que hace la remodelación, sin fiscalizador, sin ningún tipo de autorización, sin informes técnicos y que se hace incluso sin la votación y la aprobación del Consejo Municipal. Por lo tanto, es ilegal. Y adicionalmente a que el proyecto es ilegal, se hace un monumento gigantesco en nuestro parque y este monumento tiene una ordenanza específica que es la Ordenanza de Erección de Monumentos de la Ciudad de Guayaquil, que dice que para que se erijan monumentos en espacios públicos de Guayaquil como un parque, pues tiene que pasarse por la votación y la aprobación de la Comisión de Monumentos del Cabildo y también requiere aprobación y votación del Consejo Municipal y tampoco se hizo. Entonces, el proyecto es ilegal y el monumento que se hace para complementar el proyecto también es ilegal. Eso es lo que hace ilegal todo esta planificación o este proyecto que ha hecho el municipio de la ciudad de Ordesa Central. Abogado, dentro de lo que es las normas y los reglamentos, la comunidad del sector, en este caso la de Urdesa, ya ha recolectado las firmas necesarias para presentar la demanda o el reclamo pertinente y la queja formal y paralizar. De pronto creo la obra aún está en proceso y no se ha ejecutado del todo al 100%. ¿Usted va a continuar con este proceso y ha presentado de pronto ya firmas que respalden el reclamo y no se quiera de pronto pensar que es un grupo minúsculo que no está de acuerdo con la obra? Bueno, antes que todo, la obra está terminada. La obra empezó a construirse en septiembre del año pasado y en septiembre del año pasado empezaron los reclamos que no atendía el municipio de Guayaquil. Cuando los reclamos de los vecinos empezaron, los reclamos se dieron porque se talaron árboles de 60 años de la ciudad de la Ordesa Central.
Esto es lo que genera el reclamo. En ese momento ¿Y qué pasó ahí en ese momento según la con el Ley Ministerio Orgánica del de Acceso a la Ambiente? Información Pública al municipio de Guayaquil, y el municipio nunca contestó entregando información. El municipio recién empieza a entregar información en el mes de enero de este año, ante la presión precisamente de los habitantes de Urdesa, y cuando entrega toda la documentación es que vemos no solo que se talaron árboles, como era evidente, como lo podíamos comprobar visualmente, sino que documentadamente vemos que todo el proyecto era ilegal, Abogado, y nunca tuvo aprobaciones ni permisos, y en ese momento se presentaron las acciones que la ley manda para ese momento. En este momento hay incluso un expediente contra la alcaldesa de Guayaquil abierto por la Defensoría del Pueblo por ser una autoridad que se niega a entregar información pública. Aún no se resuelve el expediente, pero de lo que tengo entendido, no les entregan la información. No nos la entregan a nosotros, la información completa, no se la entregan a la prensa que la ha solicitado, y no se la entregan también a la Defensoría del Pueblo. Una vez que culmine ese expediente, se proseguirá con los recursos legales correspondientes. Abogado, al mencionar que fueron talados árboles de muchos años ya de antigüedad, entra también entonces en este conflicto el Ministerio del Ambiente, que de pronto hizo caso omiso, se hizo de la vista gorda, o no se enteró de lo que ha pasado. Y creo yo que ustedes han de tener fotos o videos del trabajo previo a la construcción y cuando talaron también los árboles. Acá en la ciudad de Milagro, por menos, la ciudad se paralizó en una ocasión que tumbaron una fila de ficus. No entiendo allá cómo pudieron talar árboles con tantos años de antigüedad. 60 años, dicen. Y que la comunidad o la prensa también por allá no haya hecho o no haya comunicado al respecto nada. Ustedes van a impulsar y van a proponer que el Ministerio del Ambiente también tome parte en este reclamo justo que ustedes consideran que están haciendo. Mire, el Ministerio del Ambiente recibió el año pasado la denuncia correspondiente, recibió la documentación correspondiente, e incluso existe una certificación dada por el ingeniero Bolívar Coloma, que es el director de ambiente de la Municipalidad de Guayaquil, quien nos certifica que el proyecto Parque Plaza Jerusalén no tiene y nunca tuvo estudio de impacto ambiental. A usted, para intervenir un área privada, el municipio de Guayaquil le pide un estudio de impacto ambiental, y aquí se interviene un área verde, un parque con árboles de más de 60 años, y el municipio permite a vista y paciencia esta obra ilegal sin que exista un estudio de impacto ambiental. Toda esta documentación la tiene el Ministerio del Ambiente. Ya nos hemos cansado de recurrir a los organismos de control correspondientes, pero no sabemos qué poder existe tras este proyecto del Parque Jerusalén, porque la alcaldesa no contesta, todo es ilegal, pero no se sanciona a nadie. La prensa interroga y quiere contestar, quiere que le respondan preguntas y no se le responde a la prensa. La Defensoría del Pueblo tampoco recibe información y no sabemos quién es o cuál es el poder que está tras este proyecto, que nadie fiscaliza, que nadie sanciona y que nadie quiere intervenir a pesar de todas las múltiples ilegalidades que hay. Y sobre lo que usted comentaba, la señora alcaldesa ha recibido 4 comunicaciones, para que usted lo sepa, desde el año pasado, con toda esta documentación de todas las ilegalidades, y 2 de esas comunicaciones fueron suscritas por más de 300 vecinos de Urdesa Central, que le pedíamos cita para hablar de estas ilegalidades en la Ciudadela, y hasta el día de hoy no nos da cita, no nos responde las cartas, no sanciona a nadie y no hace los cambios que el proyecto ameritan, porque el proyecto sigue violando la ley, al punto, para que ustedes vean la arbitrariedad, de que el proyecto tiene cámaras de seguridad privadas que no pertenecen a la ciudad de Guayaquil ni a la Corporación para la Seguridad Ciudadana, y no sabemos a quién pertenecen, y nos contesta oficialmente la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que esas cámaras que están en el Parque Jerusalén no son de nadie de la ciudad de Guayaquil, que sea una administración pública o policial. Entonces no sabemos ni siquiera si es privado, espía a los ciudadanos en un espacio público. ¿Será que este monumento, y voy a hilar fino a propósito, será que este monumento fue de agradecimiento por algún favor hecho y hoy la ciudad y la comunidad en el sector de Urdesa tendrá o decidieron que tienen que aceptar
pagar un favor para quién sabe quién, y con lo que usted manifiesta respecto a las cámaras que vigilan y que no están conectadas con el ECO 911 ni con la corporación que vigila todas las cámaras en la alcaldía de Guayaquil, pues bueno, ya habría que investigar aquello a ver si realmente es como usted lo dice, ¿no? Y a eso quiero agregar algo, abogado, porque si bien ya el parque está construido, el monumento ya está, con ilegalidades o no ilegalidades, el parque ya está hecho, la obra ya está construida. ¿Qué es lo que están buscando ustedes? Que se demuestre la ilegalidad y que se sancione a alguien, y de qué manera sería esa sanción, o que se destruya ese parque, porque ahí había otro parque. Exactamente. Y hay que reconocer también que en muchos sectores muchas veces la gente dice, necesitamos un parque, y ahora lo tienen ustedes, pero no están del agrado. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿La demolición o la corrección o la sanción? Sí, les explico para responder las diferentes inquietudes. Primero, a los ciudadanos de Urdesa nadie nos ha hecho un favor que tengamos que pagar con nuestro parque, ¿sí? Al menos nosotros o mis clientes no hemos recibido ningún favor. En tal caso, si existió algún favor, pues deberá pagarlo la persona que recibió el favor, pero no lo puede pagar con bienes públicos, ni lo puede pagar con un área pública o un área verde de la ciudad de Guayaquil. Eso sería pues una situación totalmente arbitraria e ilegal, ¿no? Entonces, si hubo un favor o no, cosa que no tenemos cómo saberlo, pues tendría que pagarlo la persona que recibió el favor. Y los habitantes de Urdesa no hemos recibido ningún favor. Sobre lo siguiente que ustedes consultan, nunca nadie ha pedido la demolición de ese monumento ni de ese parque. Jamás se ha planteado eso. Eso mandan las ordenanzas municipales cuando usted construye de forma ilegal, ¿no? En la ciudad de Guayaquil, si usted construye de forma ilegal, incluso en propiedad privada, el municipio le pone multa, le clausura la obra y viene una orden de demolición. Nosotros no hemos pedido eso. Lo que hemos pedido es que se transparente esto, porque nos parece arbitrario todo este secretismo de no entregar la información a los habitantes, a los abogados en el libre ejercicio de la profesión que defendemos, a los urdesinos, a la Defensoría del Pueblo y a la prensa. No estamos en una Rusia comunista, no estamos en un estado totalitario donde las autoridades no tienen la obligación de entregar información. Nos extraña esto en Guayaquil porque no hemos estado acostumbrados a una administración que no transparente sus procesos. Entonces, se está pidiendo que se transparente, que se demuestre lo que pasó, que nos contesten por qué se violó la ley y que se sancione a los que violaron la ley. Y lógicamente lo que sí pedimos que se transforme es que queremos que se quiten esas cámaras ilegales que no sabemos a quién pertenecen. Pedimos que se pongan cámaras de seguridad de la ciudad, que para eso existen las cámaras de la ciudad de Guayaquil, que estén reguladas por un ente público y no por alguien privado que espía a los ciudadanos. Y eso sí pedimos, y pedimos también que se democratice el uso de nuestro parque, porque el parque, que es un área verde, hoy se ha convertido en un sitio de manejo exclusivo privado, donde hay guardias privados que no tienen convenio con el municipio, ni con la Policía Nacional, ni con la Policía Metropolitana, que no sabemos a quién obedecen, pero estos guardias cuando quieren restringen el ingreso al parque a ciertos ciudadanos, o restringen el ingreso de la prensa, o solo dejan ingresar a las personas que ellos quieren, como si fuera un sitio privado. Entonces hoy el parque se ha vuelto una especie de museo con manejo privado para propaganda de asuntos extranjeros, y pedimos que se democratice el uso del parque y que se permita que todos los habitantes de la ciudad puedan utilizarlo, porque es un área verde de la misma en la ciudad de la Urdesa Central. Específicamente, abogado, ¿quiénes son los que se están beneficiando de este parque entonces, que cuenta con seguridad privada, con monitoreo privado y que no puede ser uso entonces de los moradores de quienes deberían usarlo? Porque en este caso es Urdesa. ¿Quiénes están beneficiándose de este parque? Tener ya conocimiento. Bueno, quien podría contestar esa pregunta es la señora alcaldesa, y es una de las preguntas que le estamos haciendo y no responde. No sabemos quién ha salido beneficiado con todo esto, porque los habitantes de Urdesa no hemos sido beneficiados, y los proyectos municipales de UNGAT, como el de Guayaquil, están enfocados a mejorar la vida de los ciudadanos. Y este proyecto no mejoró para nada la calidad de vida. Perdimos un área verde. Los niños en el parque ya no pueden jugar pelota como antes, la gente no puede hacer las actividades deportivas que hacía antes, porque el momento actual, esto es una construcción de cemento, que se manejan ahí asuntos extranjeros, y con el cuidado que tienen ahí los guardias privados, obviamente si usted juega fútbol pues puede dañar algo y puede destruir algo. Entonces realmente a los habitantes del sector no les ha beneficiado.
¿Quién se beneficia o quiénes se benefician? Es algo que la alcaldesa tiene que contestar y también contestarnos por qué permite que haya personas que se benefician de un espacio público en desmedro de otras. Porque para que ustedes lo sepan, nosotros hemos reclamado las ilegalidades y seguiremos reclamando eso como ordesinos. Pero este proyecto ha tenido múltiples quejas y reclamos de varias voces ciudadanas, de grupos religiosos, de grupos culturales, de diferentes asociaciones. Incluso el arzobispo de Guayaquil envió una carta en diciembre a la alcaldesa diciéndole que por favor, dado que es un espacio público, permita que ahí se coloquen los símbolos religiosos de todas las religiones de Jerusalén, no solo de una. Y entendemos que hay iglesias cristianas que han donado también sus símbolos religiosos para que el parque sea usado por todos y represente la pluralidad religiosa de Jerusalén en un espacio público ecuatoriano que debe ser pluralista. Y resulta que la concejal Luzmila Nicolaide y que la señora alcaldesa no receptan estas donaciones desde noviembre del año pasado en una clara discriminación religiosa, porque han aceptado unos símbolos religiosos para el parque, pero no acepta que se pongan los de las otras religiones. Entonces también nos parece que esto debería de aceptarse, porque lo que queremos es un espacio de tolerancia que tenga la paz y el espacio de área verde, que es lo que corresponde para la ciudad de Lourdesa Central. Gracias, abogado Jacobo Quintero Touma, por habernos dado esta explicación en cuanto a esta problemática que se registra por allá. Las autoridades, creo yo que dentro del pluralismo, como él habla, deben ser escuchados, deben ser atendidos y dar las explicaciones respecto a un monumento que claramente se observa que va destinado a un grupo religioso específico. Y pues bueno, no es que estamos en contra, pero la pluralidad también es importante, como lo menciona el abogado Jacobo Quintero respecto a su reclamo ante las autoridades, que tendrán que responder, pues tendrán que responder. Esperemos, mejor dicho, que este conflicto que existe por ahora tenga una respuesta, que los moradores, quienes están presentando la queja formal, sean atendidos y que puedan transparentar o conocer de qué manera se ha estado desarrollando este proceso de construcción. Gracias una vez más, abogado, por haber compartido con nosotros en Click Televisión. Gracias a ustedes por el espacio, y simplemente para cerrar, dejarles el mensaje: los ciudadanos de Ecuador y de cada cantón de la patria no podemos acostumbrarnos a que nos impongan las autoridades teorías de hechos consumados. Ya está hecho el parque, sí, ya está hecho el parque, pero hay ilegalidades y hay que sancionar a los que violaron la ley para que se siembre un precedente que no vuelva a pasar ni en la ciudad de Guayaquil ni en ningún otro lugar, porque las autoridades deben cumplir la ley así como la cumplimos los ciudadanos. Buenas tardes y gracias por el espacio. Buenas tardes a usted, abogado, gracias por todo.